Hace unos años, en el 2017, si no recuerdo mal, era en Canal 9, vi un informe que hacían sobre la milladura en José Cepaz. Era un informe de aquellos años duros, crudos del neoliberalismo, donde se veía cómo la gente en la estación o a la vera de la estación vendía o canjeaba cosas. Y, vendía o canjeaba cosas tanto para vestirse como para comer. Había también una feria y recuerdo que el cronista iba entre la gente y preguntaba, y todo era muy, nos han desordenado la vida, ¿no? Los testimonios que recogía el cronista eran de ese tipo. Ese voto fue fundamental, ¿no? Ese voto luego se transformó en ese distrito, en José Cepaz, en voto a Unidad Ciudadana, en votos a Cristina Kirchner. Fue José Cepaz también uno de los distritos que apuntaló el triunfo de la fórmula Alberto Cristina, en la esperanza, con la esperanza de echar a Macri del gobierno a través de las urnas, claro, y que la gente que resistía, porque hay muchas formas de resistir, la gente que resistía allí a través del trueque, a través del intercambio de cosas, la gente que resistía a la vera de las vías, en esa cruel realidad del 2017, comienzo del 2017, fue la que, insisto, produjo allí en José Cepaz y en muchos lugares del segundo cordón bonaerense la avalancha de votos que permitió que Macri retornara a lo suyo o fuera presidente de la Fundación FIFA y, y el peronismo volviera al gobierno. Cuando vi esas escenas, cuando escuché esos testimonios, me impactaron mucho. También me impactaron mucho los testimonios de la campaña del 2017. Me acuerdo Estadio de Arsenal, estaban por ahí en las tribunas los intendentes, estaban Kicillof, estaba Máximo Kirchner, pero estaba Cristina Kirchner. Y Cristina subía al escenario a gente que daba su testimonio. Dueños de pequeñas y medianas empresas, trabajadores, trabajadoras, de movimientos sociales, mujeres, gente que daba de comer en comedores a la gente del barrio. Ahí también había resistencia y había mucha esperanza. Había mucha esperanza. Allí Cristina hizo una elección formidable, entre otras cosas porque puso en discusión que con el voto de esa gente, representando a toda esa gente agredida por el modelo macrista, el modelo neoliberal, sin esa gente el peronismo no existía. Sin ella el peronismo no existía, porque el peronismo es la gente. Es la gente que resiste, es la gente que sueña, es la gente que tiene esperanza, es la gente que lucha. Pero no la gente que lucha una vez y se olvidó, es la gente que lucha todos los días. La gente que lucha todos los días. Y esto lo digo entre otras cosas porque no es, me parece a mí, desaliento o desmovilización lo único que explica lo que sucedió en el domingo de las PASO. Ahí hay bronca, ahí hay bronca. Había mucha esperanza puesta en lo que iba a suceder y también es cierto que había bronca porque esas cosas no sucedieron tal como las pensábamos. Bueno, la pandemia tuvo mucho que ver. La pandemia tuvo mucho que ver. Pero bueno, les decía, sobre el escenario de Arsenal, montado allí en Arsenal, Cristina abrió esa campaña. Recuerdo que paró el tren en un momento. Desde el tren sonaba la bocina del tren. La gente bajaba en las vías para sumarse a lo que era un acto de campaña, sí, pero fundamentalmente era el acto en el que Cristina decía una vez más, acá estamos, ¿no? Pese a la persecución, pese a las campañas difamatorias, pese a todo en contra,
acá estamos. Creo que fue una campaña formidable. Creo que Cristina demostró allí una vez más, ¿no? Cosa que muchos sabíamos, pero el gran coraje que alimenta sus decisiones, ¿no? El gran coraje que alimenta sus decisiones. ¿Por qué estaba hablando de esto? Bueno, porque yo vi ese José Cepaz y hoy vi otro José Cepaz, uno donde se inauguró con la presencia del presidente Fernández la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José Cepaz, una de las tantas universidades creadas por Cristina, ¿no? Pero me conmovió, porque ¿qué otro movimiento político puede decir que entre las necesidades básicas que interpreta del sentir ciudadano, del sentir popular, están las universidades? Realmente, con una mano en el corazón. María Eugenia Vidal, la Sobremonte de la provincia de Buenos Aires, llegó a decir que era un gastadero de plata inútil, digamos, ¿no? Crear universidades para los pobres porque se sabe que los pobres no llegan a la universidad. Y sin embargo, ahí estaba el peronismo hoy inaugurando nada más y nada menos que una universidad, la Universidad de Medicina, el sueño de mi hijo, el doctor, de aquellos inmigrantes y no tan inmigrantes, de la promoción social ascendente, en ese municipio que tiene un muy pintoresco caudillo al frente, un intendente, Mario Ishi, con su poncho rojo, hace años. Viven allí 270.000 personas. ¿Saben cuánta gente se calcula que va a recibir esta universidad? ¿Cuántos alumnos? 20.000. 20.000. Casi el 10% de la gente que vive allí en el distrito. Son más de 20.000 los alumnos entonces, y eso es derechos garantizados, materializados, el derecho a la educación, el derecho a la educación universitaria, que llega incluso de una manera que no llega a la conectividad que tendría que garantizar el grupo Clarín o el propio Estado, ¿no? También. Pero llega a la universidad, llega la educación de calidad, la educación de grado, allí donde hace falta, allí donde más hace falta. Porque cuando se habla de derechos, y cuando se habla de mérito, muchos se olvidan que para que haya derechos igualitarios, todos tienen que partir de una misma base. Entonces, poner una universidad allí donde otros están esperando otra cosa, o donde otros creen que tiene que haber solamente basurales, es poner en condiciones de igualdad a los pibes que nacen en las barriadas con aquellos que nacen en otro lugar donde la universidad quizás está a 2 cuadras de la casa. Bueno, los vecinos y las vecinas de José Paz, los pibes y las pibas de José Paz ahora tienen una universidad que queda allí cerquita para estudiar nada más y nada menos que a curar a los otros. Una facultad de medicina. Eso es lo que tiene de maravilloso el peronismo, que hace lo impensable. Y cuando hacen lo impensable, es peronismo de verdad. Porque hay un problema enorme hoy que tenemos. En esta inauguración estaba Alberto Fernández, el presidente de la Nación, pero no estaba Cristina Kirchner, que fue quien mayor impulso le dio a estas universidades del conurbano. Estaba, es verdad, sí, como en aquel acto de Sarandí, yo dije Ensenada, de Sarandí, en el estadio de Arsenal, eso quise decir, en el 2017 estaban Kicillof y estaba Máximo Kirchner también. Estaba Tolosa Paz y estaba Goyán, pero no estaba Cristina Kirchner. Es decir, estaba, si se quiere, en la obra. Estaba en que muchos de los que estaban allí han sido votantes de Cristina Kirchner en el 2017 y seguramente en el 2019 también. Pero no estaba Cristina Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que a las elecciones de noviembre, flaco favor le hace la desorganización y los enojos que todavía perduran después de la crisis que hubo. Es verdad, no se puede, no se puede bajo ningún punto de vista eh, suturar de prepo las cosas, digamos, ¿no? Si todavía no se han dado las condiciones para que esto ocurra, bueno, seguiremos esperando que ocurra. Pero me da la impresión, y creo que alguien compartirá conmigo, que el peor enemigo del triunfo en noviembre es el desorden. Lo primero que tiene que tener una campaña es algún orden. Y hoy no apareció, o no apareció ese orden. No estoy diciendo, el acto fue maravilloso,
yo felicito al presidente de la Nación haber elegido ese lugar. Estaba allí Máximo Kirchner, estaba Kicillof, digo, estaba buena parte del frente de todos. Estaba el gobierno nacional, muchos ministros, gente del gabinete. eh, estaban allí, pero no estaba Cristina Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Si lo que se trata es de triunfar en noviembre, allí en las elecciones, hay que poner todos los motores a máxima potencia, ¿no? Y hay que salir rápidamente del conflicto para instalarse en la disputa con los otros y no al interior de este espacio. La gente tiene mucha confianza en este espacio. La gente tuvo confianza en este espacio ya por el 2017, cuando ni Randazzo ni Alberto Fernández creían en este espacio que era el germen de una nueva mayoría. Por supuesto, sin Alberto Fernández, sin Sergio Massa, esa nueva mayoría hubiera quedado una declamación. Pero el embrión, la plataforma sobre la que se gestó esa mayoría que fue capaz de ganarle a Macri, surgió fundamentalmente de esa resistencia que se vio reflejada en el estadio Arsenal, en Sarandí, y luego en la designación que hizo Cristina Kirchner de Alberto Fernández como candidato. Por eso digo, la ausencia de hoy de Cristina Kirchner es una ausencia que no merecen aquellos que votaron ayer en el 2017 por una cosa y que volvieron a votarla en el 2019 para erradicar el neoliberalismo. Hay algo que también ocurrió hoy. Lo primero que hay que hacer si uno no quiere enterrarse es dejar de cavar. ¿Sí? Lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere superar un conflicto es tomar la decisión de superarlo. Uno no puede superar el conflicto instalándose constantemente en el conflicto. A mí, y siempre lo digo, la verdad que Guzmán me cae excelente, Martín Guzmán me cae excelente, incluso cuando lo criticaban, yo lo defiendo, Guzmán, porque me parece un tipo sobrio, me parece un tipo inteligente, me parece muy jugado en lo suyo, creo que sabe y mucho de lo que hace. Ha ordenado variables fundamentales de la economía, esto no se lo reconocen muchos, pero yo sí. La verdad es que Guzmán consiguió reestructurar la deuda con los bonistas extranjeros y eso le dio posibilidad económica a la Argentina. Digo, fue una diligencia maestra, ¿sí? Una operación formidable, mucho tacto, mucha destreza. Nadie puede negar eso a Guzmán. Al contrario, yo creo que fue un hallazgo. Yo creo que fue un hallazgo, Guzmán. Y aparte sus modales son óptimos, porque generalmente esos modales son los que utiliza la derecha, ¿no? O trata de utilizar la derecha. Después hacen barrabasada, hacen brutalidades con la gente. Pero, salvo Melconian y alguno que otro gritón como Milei o lo que sea, en líneas generales son modositos. Vos lo ves a Pratt Guy y te habla como si fuera canciller sueco, y sin embargo sabemos lo que hizo Pratt Guy con nosotros y con nosotras. Entonces, vos podés ser suavecito, podés ser muy brutal con las políticas económicas. Guzmán, por el contrario, yo creo que no es brutal con las políticas económicas, sino lo inverso. Pero creo que tiene esos modales que habitualmente son los que en las oficinas, en las convenciones, en los congresos empresarios, en el mundo de las finanzas, se dan o se tienen por modales de gente inteligente, ¿no? Dicho esto, hoy me parece que se equivocó. Me parece que se equivocó porque cuando estamos tratando de superar esto que ha sido muy doloroso, que es una pelea en público entre el presidente y la vicepresidenta, más allá después que hayan vuelto a hablar, no importa, pero fue una pelea pública, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Y que fue dolorosa, claro que fue dolorosa, porque aparte se produjo después de una elección donde el mapa se pintó de amarillo. Ojo, es todo provisorio esto, ¿no? Sepámoslo también. Pero para que ese mapa se vuelva a pintar de celeste, algunas cosas tienen que pasar. Y lo primero que tiene que pasar es, hay que dejar de pelear, hay que ordenarse. Y hoy le detecté a Guzmán que había quedado con la sangre en el ojo por la carta de Cristian y que volvió sobre el tema. Y yo no sé si Guzmán lo hace porque él quiere, porque a él se le ocurre, o porque alguien se lo dice que lo haga.
Algunos todavía están discutiendo la carta de Cristina y dicen, no, pero ¿cómo fue que habló de ajuste? Bueno, y parece que cuando ya nos estábamos olvidando de la carta, porque lo importante es que hubo recambio de gabinete, que era lo que planteaba Cristina, lo importante es que se reperonizó el gabinete, que era lo que reclamaban muchos, lo importante es que se está a la espera de un anuncio de medidas sociales, que ojalá sean o tengan el impacto que deben o que uno pretende. Digo, cuando estamos ya con la cabeza en otro lado, hoy Guzmán habló con Víctor Hugo Morales. Para los que no lo escucharon, lo podemos pasar, son unos poquitos minutos. Y allí él reconoce lo mismo que reconoce cualquiera en Cristina, porque realmente la trata muy bien, pero después le vuelve a decir que está equivocada, que no hubo ajuste como ella dice en la carta. Vamos a escucharlo. Estos temas parece que estaban un poco en la agenda de la discusión de esta crisis que evidentemente hubo en el gobierno. ¿Puede contar algo de la charla con la presidenta cuando lo llama, la vicepresidenta, cuando le llama Cristina Fernández? Sí, claro. A ver, primero, con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular, he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta, en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. Justamente ayer, Víctor Hugo, publicábamos el comunicado fiscal de los primeros 8 meses del año, te puedo dejar inclusive una copia aquí, y lo que mostrábamos, permiso, es que el gasto primario creció interanualmente, y esto está aquí en la página 2, 64,8%. Y que si excluimos todo el gasto que tuvo que ver con las restricciones de circulación, bueno, el gasto creció 87,3%. Eso quiere decir que el gasto ha crecido muy por encima de la inflación. Es decir, hubo una expansión fiscal en términos reales. ¿Es la que nos hubiese gustado tener? Bueno, obviamente que a uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos. Y en la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada. Y lo que hacemos, lo hacemos siempre con el objetivo de mantener una situación de protección a nuestra sociedad. Hoy hay una política fiscal que ha potenciado la recuperación económica que la Argentina está viviendo, cuidadosa al mismo tiempo de evitar que en la Argentina haya una crisis cambiaria, que las crisis cambiarias son de lo peor que le puede pasar a una economía porque generan más pobreza, más desigualdad y más desestabilización. También hay una realidad. Hay mucha gente que ha vivido mucha angustia en estos tiempos, que ya veníamos muy angustiados por la crisis económica del gobierno de Juntos por el Cambio y que en el contexto de pandemia se agravaron los problemas. Y el Estado no tuvo la capacidad para llegarle a toda nuestra población. Al lugar en donde más difícil es llegar es a los sectores informales. Mientras los sectores formales vieron protegido su trabajo y el poder adquisitivo de su salario, con políticas como por ejemplo el ATP o el REPRO, los sectores informales sufrieron, les pegó en el bolsillo, tuvieron caída de los ingresos reales y hubo pérdidas de oportunidad de empleo. Y lo que desde el Estado hacemos es buscar ir resolviendo estos problemas. Ayer se anunciaron 2 medidas muy importantes al respecto. Una curiosidad, para entender cuáles son los puntos de vista en los que necesariamente pueda no haber algún acuerdo. La vicepresidenta dice que, y usted responde que, en los términos estrictamente económicos de lo que se pueda plantear. Bueno, esto es algo que ha quedado de forma pública. La vicepresidenta, de vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina, esto es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté. Y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar y a quien yo también quiero cuidar. Ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto, que es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit.
hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por dos razones. Primero, porque la recaudación creció. Creció porque la economía se recupera y creció por todas las medidas tributarias que nosotros llevamos a cabo, que deshizo la reforma tributaria del gobierno de Juntos por el Cambio. La deshizo, una reforma tributaria que se hizo siempre con la idea parecida a lo de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80 o luego Donald Trump, la idea de que bajar impuestos genera un boom de inversiones. Y no hizo nada de eso. Lo que hizo fue debilitar al Estado y generar más desigualdad. Al haber revertido eso, creció la recaudación. Al crecer la recaudación, baja el déficit. Y lo otro fue la reestructuración de la deuda. Al reestructurar la deuda con nuestros acreedores, pagamos menos intereses y por lo tanto el déficit total cae. Es decir, que el Estado logró tener una política fiscal expansiva, que le llegó más a ciertos sectores que a otros y que tenemos que ir adaptando y afinando. Y hay cuestiones en la carta en las que por supuesto estamos de acuerdo. Por ejemplo, ha habido no se pudo ejecutar todo el gasto de capital. Y eso hay que ir mejorándolo, por supuesto. Y cuando no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada y así se pueda fortalecer más la recuperación. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días. Ahí está la palabra, entrevistado por el maestro Víctor Hugo, de Martín Guzmán. Yo, de lo crudo, de lo que él plantea sobre si ajuste sí, ajuste no, si en realidad en vez de haber ajuste lo que hubo fue una expansión fiscal o que en realidad más que un recorte lo que hubo es un aumento de la recaudación por la reactivación, está diciendo todas esas cosas, ¿no? Que a mí me da la impresión de que es una discusión muy, pero muy nutritiva, muy interesante. Yo en eso no me quiero meter, porque al fin y al cabo, si la dos veces presidenta, Cristina Kirchner, la que hoy no estuvo allí en José de Paz, no puede interpretar lo que es un ajuste de lo que no es un ajuste, es decir, si ella, con toda la experiencia y el bagaje que tiene, no puede decir esto es un ajuste o esto no es un ajuste, yo no soy quien para opinar. Yo no soy quien para opinar. Tampoco puedo desmentir a Guzmán, porque yo no negocio con bonistas extranjeros, no conozco a Cristalina Georgieva, no soy amigo de Stiglitz, digo, de esto no conozco, yo leo simplemente algunas cosas. Por lo tanto, me parece que la discusión allí no pasa por ahí, digamos, no me quiero meter ahí. Lo que sí quiero es decirles algo muy sencillo. Creo que Guzmán tiene raptos de genialidad. Realmente, yo creo que es un tipo que es muy capo. Quizá de política entiende un poco menos que de economía. Y esto dicho con mucho respeto. ¿Por qué? Estamos en una campaña. Y a mí me parece que en el marco de esa campaña, que cierra definitivamente las legislativas para noviembre, hay que ordenarse rápido. Entonces, que pasada la crisis, con el recambio de gabinete ya hecho, el ministro de Hacienda vuelva a discutir con la vicepresidenta en público, porque de eso se trata, quizás no sea lo más recomendable. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó está pisado, ¿sí? Son otras cosas las que hay que discutir a futuro. Después me parece que hay ciertas discusiones que son como cuando, no sé, plantearon un debate sobre si llueve de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Digamos, no resiste análisis, ¿no? Que la lluvia sea en un sentido y no sea en otro. Pero bueno, algunos lo plantean. Forma parte de la libertad de expresión de unos y de la imaginación de otros. Es difícil meterse ahí. Pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hoy Cristina tendría que haber estado en José de Paz y todos vamos a estar de acuerdo en que volver a discutir si es ajuste, si no es ajuste, si hay expansión o no hay expansión, si somos gordos, si somos flacos, no tiene sentido a esta altura del partido. Hay que ordenarse. Si quieren ganar las elecciones, me parece que el Frente de Todos va a tener que ordenarse y dejar de lado estas cuestiones. Y creo también que hay que empoderar al presidente. Y para empoderar al presidente, contrariamente a lo que les dicen muchos, no hay que desempoderar a Cristina. Creo que Alberto se empodera con Cristina y pasa lo contrario cuando Cristina
no está o está ausente, porque cuando Cristina está ausente dice cosas todavía mucho más grandes que las que dice cada vez que escribe una carta. Dicho esto es Fuerte y al Medio.